Y siguiendo con el programa del día de hoy, vamos a presentar al doctor Julio Federico Reina Manzano. El doctor Julio Federico Reina es pediatra y cirujano pediatra egresado del hospital licenciado Adolfo López del Iste. Actualmente es el jefe de servicio de cirugía pediátrica del Hospital Zaragoza y hizo un diplomado en laparoscopía. El doctor Reina nos va a hablar de dolor abdominal agudo más allá de la apendicitis. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un placer estar aquí. Gracias al comité que me invitó. Yo le solicité varias horas para el tema y me dijeron que solamente 40 minutos y ya llevo 5. ¿Iniciamos? Sí. ¿No? Ok. Perdón, detalles tiempo. El tema que vamos a manejar es el dolor abdominal más allá de la apendicitis. Esto me encantó esta fotografía de un iceberg, en donde la apendicitis para la mayoría de nosotros es la única patología pediátrica o la patología inclusive en adultos que más se realiza, pero no, abajo de ella tenemos ¿sí? Causas de abdomen agudo como invaginación intestinal, litiasis vesicular, tumores ováricos, pancreatitis, vólvulos, etc. Muchos temas más. Costó trabajo hablar de cada uno de los temas, escoger cuáles pudiéramos dejar algo de inquietud en ustedes. ¿Sí? Escogimos algunos y tuve que meterme en introducción. Es imposible no hablar de una introducción en dolor abdominal en pediatría. Tenemos que el dolor abdominal en la edad pediátrica es el síntoma que más se presenta, o sea, que se presenta con mayor frecuencia y es el mayor motivo de consulta. Vía celular, vía WhatsApp, incluso con fotos. ¿Quién no ha recibido una foto de un pañal de un bebé? Encantadores, pero ya tengo mi colección de pañales que indican a la mamá vía imagen. ¿Sí? Es el motivo de mayor consulta en el consultorio de urgencia o en la práctica privada. El dolor abdominal se encuentra presente casi en todas las patologías. ¿Sí? Niño con fiebre tendrá dolor abdominal, casi seguro. Niño, si hay algún psicólogo que me esté escuchando, por favor, no me critique, pero en algún momento puede ser un motivo de chantaje, así entre comillas. Mamá, duele panza, no voy a la escuela. No quiero comer, duele panza. Claro, eran verduras lo que le dio de comer la mami, ¿no? Pero bueno. Entonces quedamos que el dolor abdominal está presente casi en todas las patologías pediátricas. ¿Sí? Se presenta, es muy frecuente, suele ser leve, de resolución e inclusive espontánea, y es desconcertante porque en ocasiones tenemos a un niño en el área de urgencias muchas horas, se va sano, sin diagnóstico, o quizás el diagnóstico que le pusimos fue estreñimiento o colitis, pero se resuelve espontáneo y se va. No así otros que tienen que tener una resolución de tipo quirúrgica. Etiología, vamos a hablar de grupos etarios, que en realidad los voy a mencionar en forma muy gruesa. Tenemos la más frecuente, la invaginación intestinal en menores de 2 años, ¿sí? La apendicitis en mayores de 5 años, la litiasis vesicular en adolescentes, que cada vez es más frecuente, y, bueno, ok, ¿sí? Y, patología de tipo ginecológico en las niñas. ¿Sí? Aquí tenemos algunos ejemplos: endolactantes, invaginación intestinal, divertículo de Mengel, pólvulos intestinales, enterogenatos, enterocolitis, enfermedad de Hirschsprung. Los niños mayores, decíamos, en primer lugar es la apendicitis. ¿Cómo vamos a encontramos muchos textos, de hecho, apoyamos en ellos. ¿Sí? Y tenemos que el manejo del dolor abdominal, la mayoría de los autores lo consideran de esta manera: una valoración inicial, manejo del dolor, una historia clínica, una mejor exploración física y estudios complementarios.
De entrada, podemos manejar el triángulo de evaluación pediátrica. El ABC, que consiste en el aspecto, circulación, respiración. Si bien es una valoración que no nos va a dar un diagnóstico, pero sí nos puede dar un modo de actuación rápida. Esto nos lleva unos pocos segundos y nos va a permitir valorar, diría mi abuelita, a ojo de buen cubero, valorar qué tan urgente es que entremos con este niño a aplicar la ABCDE o mayores acciones, ¿sí? El manejo del dolor. Hay artículos que nos mencionan que inclusive el uso de morfina no nos va a modificar los hallazgos que podemos encontrar, ¿sí? El uso de analgésicos no va a incrementar el riesgo de error. Es muy difícil entenderlo cuando tenemos un está llorando y el clásico no le den nada hasta que llegue el cirujano y haga un diagnóstico. Si no me quieren creer, cuando menos bajen temperatura. Cuando tenemos niños sin fiebre, hasta lo decimos todos, niños sin fiebre, papá tranquilo y el pediatra feliz. Entonces, bajemos fiebre con la tranquilidad de que no nos va a modificar los hallazgos que busquemos. La historia clínica tenemos que hacer uso de los antecedentes personales patológicos. ¿Por qué son importantes? Porque si el paciente tiene algún tipo de discapacidad abdominal, podemos tener adherencias, obstrucción intestinal, si tiene antecedentes de enfermedad de ficus, si tiene fibrosis quística, síndrome nefrótico, en fin. Como ven, hay muchos diagnósticos, hay muchos datos que nos pueden servir para cerrar un diagnóstico de la patología presente en ese momento. En la exploración física vamos a tener el examen abdominal, inspección, auscultación, palpación, localización del mayor sitio del dolor, la irradiación, datos de irritación peritoneal. Algunos compañeros, autores, mencionan que los niños menores de 2 años no comunican. ¿Cómo de que no? Vean esta fotografía, es un lactante menor en el cual se le está tocando el abdomen, se defiende, me está diciendo, me duele, quita tu mano. Siguiendo con la inspección, tenemos una distección abdominal, creo que allí no nos queda nada de duda en esta pacientita. Tacto rectal. El tacto rectal no es imprescindible, es muy molesto. ¿En qué caso los podemos usar? Cuando valoramos la posibilidad de un sangrado rectal. Queremos comprobarlo, queremos en realidad comprobarlo si está sangrando, o en casos de que tenga una impactación fecal, nos va a servir muy bien nuestro dedito para ver que está impactado y para darle ayuda a nuestro paciente. Exámenes complementarios. Estos siempre estarán orientados a la etiología que estamos pensando. Siempre deben de estar de la mano de ellos, ¿sí? Como rutina, podríamos tolerar una biometría hemática y tiempos de coagulación. ¿Por qué? Porque el paciente es potencialmente quirúrgico. De ahí a lo que estemos buscando. Estudios complementarios, vamos a hacer mano de la placa simple de abdomen y de ahí, que sea machacante tenemos una idea que está pasando ahí y tenemos que apoyarla con los estudios que requerimos. No debe de ser una rutina de pedirle 5 o 6 estudios. No se vale como en los laboratorios particulares que entra el paciente a un plan, un programa o una oferta de 20 elementos. Aquí no debemos de hacerlo, por favor. Tenemos una placa simple de abdomen que nos va a ser de mucha utilidad, sobre todo si buscamos aire libre. Aquí una pacientita en posición de pie, esa es su radiografía, vean el aire libre, su diafragmático, el amoroso de su papi le dio una patada y le perforó el estómago. Seguimos con los estudios complementarios, insisto, van a ser de acuerdo a la patología que buscamos. Por ejemplo, si tenemos una invaginación intestinal, un colon por enema, si sospechamos que tiene un problema vesicular, pancreatitis, un ultrasonido, tomografía axial computarizada, resonancia magnética. Como ven, no estamos pegados en la tecnología, simplemente gira a lo que buscamos. Ahora sí,
Vamos al tema. Segundo. Bien. Tenemos la invaginación intestinal como causa más frecuente de dolor, de obstrucción intestinal y de posibilidad de resolución quirúrgica en los menores de 2 años. Es una patología potencialmente quirúrgica que requiere un pronto diagnóstico y una pronta resolución para evitar secuelas como perforación, necrosis, resección intestinal. Como ven, si nuestra actuación es pronta, podemos dejar ese niño sin las secuelas que es una anastomosis, resección y anastomosis, ¿sí? El pico medio de presentación de estos pacientes va a ser los 6 meses de edad. La literatura menciona hasta los 2, pero el pico máximo, el pico más frecuente es de 6 meses. Es la causa más frecuente, ya decía, del dolor abdominal y de obstrucción intestinal en estos pacientes. La mayor frecuencia se da en niños, ¿sí? En primavera, en invierno. ¿Por qué? Porque en primavera les da diarrea y generalmente tienen el problema viral puede darnos una adenitis mesentérica que sea la causa de la invaginación. En invierno les da catarro y también pudiéramos tener una adenitis mesentérica como causa de la cabeza de invaginación. La incidencia va de un niño y medio a 4,000 nacidos, ¿sí? Perdón, creo que no dije la definición, me fui corriendo. La definición de invaginación intestinal es la introducción de un segmento de intestino sobre otro. El movimiento de peristaltismo, que es de esta manera, va a hacer que el propio intestino, por algún modo, se pellizca. Perdón, de forma muy simple, se pellizca y el movimiento va a hacer que se vaya metiendo sobre sí. ¿De acuerdo? Entonces, ya definí eso. Los otros conceptos ya los mencionamos. Cuadro clínico más frecuente. Es un lactante eutrófico. En la antigüedad le decíamos sugar baby, o sea, un niño hizo gordito. ¿Sí? Con un cuadro viral, generalmente sin relevancia, a veces ni lo menciona la mamá en la consulta. Presenta un dolor tipo cólico, llanto, diaporosis y alergatamiento. En verdad es un niño que grita, llora, se encoge, suda y se tranquiliza. No olvidemos eso y tenemos mucho del diagnóstico ganado. Llora, se encoge, se pone diaforético y se tranquiliza. Y así van los cuadros aumentando en frecuencia. Las evacuaciones con sangre y mocos son características de este padecimiento. Hace poco tuvimos un niño internado en la sala de urgencias, creo que duró 12 horas, el motivo no era sangrado, la mamá llegó sin datos de sangrado, pero el niño estaba un poquito irritable, se interna para vigilarlo y presenta su evocación con sangre en el hospital. Entonces siempre va de la mano, ahí sí, quizás si tenemos duda podríamos usar el dedo para hacerle un tacto rectal y corroborar que está sangrando. Aquí vemos el tipo de evacuaciones. Esta es una evacuación muy sanguinolenta, que generalmente no son así, generalmente son un poco más escasas y como tienen abundante moco, da la impresión de ser mermelada. Aquí vemos una fotografía del niño que les comentaba. Vean cómo está el axe intestinal sufriendo, intercambios de coloración se ven ahí, y si se fijan está aumentada de volumen. ¿Por qué está aumentada de volumen? Porque tiene dentro de sí otra axe intestinal. Recibimos a este niño, lo canalizamos, se hace una historia clínica rápidamente y se envía a rayos X. Podemos hacer uso de una placa simple de abdomen que vamos a encontrar. Lo más frecuente es que encontremos la fosa ilíaca derecha vacía. ¿Por qué? Porque la más frecuente en las invaginaciones intestinales es la invaginación iliocecocólica. Entonces, al migrar el intestino de la fosa ilíaca, irse comiendo, irse invaginando hacia el centro, da una imagen de falta de aire en la fosa ilíaca derecha. Así, perdón, Hasta aquí tenemos la sospecha, o casi diagnóstico de certeza.
¿Qué vamos a hacer uso además de la placa simple? Nos vamos a ultrasonido. El ultrasonido, perdón, sí. Seguimos así. Ok. En esa imagen vemos un ultrasonido en el cual el intestino tiene el doble pared. Entonces el ultrasonografista nos está mencionando que hay una asa dentro de otra asa. Los radiólogos le llamaron el signo de tiro al blanco, seguramente es un radiólogo un poquito bélico, tiro al blanco, o un radiólogo que tiene un poco de hambre, y el signo de la dona, estaba tomando su café. ¿Sí lo vemos ahí? ¿Acepto? Después de ello, o antes, podemos omitirlo, incluso si tenemos mucha certeza de que está invaginado, vamos a hacer uso de un colon por enema, el cual tiene un diagnóstico y un tratamiento en un porcentaje altísimo de diagnóstico y de tratamiento. ¿De acuerdo? La obstrucción, ¿qué es este estudio? Es introducir medio de contraste por el recto. Vamos a ver cómo va avanzando, cómo se va desplazando, y en el sitio donde se detiene, ahí tenemos la imaginación. Vean cómo, no es una filmación, pero vean, imaginen cómo se detuvo el medio de contraste y empieza a rodear el intestino que está dentro de sí. A esto le llamaron signo del menisco, el ortopedista, copa de champán, alguien que le gustaba mucho las fiestas, cabeza de cobra, y se acordó de algún pariente seguramente, tenaza de cangrejo, alguien que le gusta el mar. ¿Ok? ¿Cuándo va a terminar el estudio? Va a terminar ese estudio cuando esa imagen que se ve de detección de la medio de contraste empuja y visualizamos el intestino delgado. En ese momento damos por concluido el estudio con eso. No es sencillo tomar la decisión de realizarlo. Existen contraindicaciones. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Si hay datos de irritación peritoneal, no lo realizamos. Si tenemos un niño mayor de 2 años de edad, no lo realizamos. ¿Por qué? Porque se sale del rango que consideramos idiopático y debe de tener generalmente una causa mecánica. Llámese un tumor, un linfoma, una duplicación intestinal, un divertículo de Meckel. Debe de haber algo ahí que está propiciando que se invagine fuera del rango esperado. Entonces ese niño no va. Quizás estudio para demostrar que está invaginado, pero la resolución debe ser quirúrgica para explorarlo. Si es una segunda invaginación, tampoco va a resolución por medio de contraste, por enema, se va a quirófano. Ok. ¿Cómo lo vamos a hacer todo esto? Vamos a solicitar quirófano al mismo tiempo que la solicitud del estudio coronoscópico. ¿Por qué esto? Porque si no tenemos éxito en la resolución en rayos X, habrá que entrar a quirófano. Si no tenemos, o también existe la posibilidad de que se perfore. Si se perfora, tenemos que entrar a quirófano. ¿Sí? La regla de los 3, aquí sí lo voy a mencionar, estaba en la diapositiva anterior, me la brinqué por esto. La regla de los 3 dice que deben de ser 3 pies, medida anglosajona, 3 pies, que equivale alrededor de 1 metro, con relación a la mesa de exploración del niño, a la mesa de rayos X, 1 metro. Si es mayor, es mucha presión del líquido que entra, podemos perforarlo. Si es menor de esa altura, es insuficiente la perforación, la presión, y no vamos a tener un buen resultado con este estudio. 3 intentos, y cada intento no mayor de 3 minutos. Son algunas reglas, algunas pautas que nos llevan para conducirnos en un buen estudio de colon por enema. El paciente debe estar sedado, una cánula rectal grandota o una sonda de Foley gruesa. ¿Para qué? Para que el flujo sea continuo y sea fácil. El material debe ser hidrosoluble, no podemos usar bario, porque si se perfora el niño o está perforado, llenamos todo el abdomen de bario que no es absorbible y le vamos a dejar muchas secuelas a ese niño.
Vamos a visualizar el sitio de detección del medio de contraste. Ya decíamos el signo que quieran ustedes escoger y vamos a observar cómo avanza el medio de contraste hasta que finalice el estudio, apreciándose siempre el paso al hilio para tener un buen resultado o la tranquilidad de que funcionó el estudio. Si fracasó el colon por enema, se somete a una laparotomía exploradora. La desinvaginación le llamamos por taxis. Ahorita vemos qué es eso. Se debe valorar el estado del intestino. Si el intestino, después de desinvaginarlo, tiene muy buena coloración, no tiene zonas de isquemia, no tiene zonas potencialmente que se puedan perforar, quitamos el apéndice diríamos por rutina. ¿Por qué la quitamos? Porque está inflamada, seguramente se invaginó. ¿Y por qué la quitamos? Pues porque la tenemos ahí enfrente y le ahorramos el miedo de que tenga en un futuro apendicitis, ya se la quitamos. ¿Sí? Si está el intestino comprometido, vamos a hacer como esta pieza que tenemos ahí. Vean cómo estaban piezas necróticas en muy malas condiciones. Se hace una resección del segmento y se hace una anastomosis término terminal. Cortamos y pegamos. Luego por eso hablo más de los cirujanos, porque nada más decimos cortamos y pegamos. ¿No? Aquí tenemos un video. Un chaparrito que llegó de noche, creo que era de madrugada, se metió a hacer un colon por enema. Esa es la maniobra de taxis. Se exprime, se empuja, se antoja que el cirujano la mano del lado derecho jale. Si él jala, la va a romper. Por eso es expresión, taxis. Vean. Falta un poquito de luz, pero vean cómo está violáceo, está duro, y por ahí va a brincar el apéndice. Era una invaginación ilio-secocólica. Por ahí, brinca, ahí va. Ok. Vean cómo está indurado. Se toma uno un poquito de tiempo, ya se desinvaginó. Se le pone a romper, caliente, se le dan sus palmaditas. No podemos darle besitos, tenemos cubreboca, pero sí, la apapachamos, le echamos porras. Ahora sí que, perdón, tipo caricatura. Establezca buen color, una muy buena valoración. Mejoró mucho el niño, solo se quitó el apéndice y se cerró. Bien, perdón que lo presuma, creo que es un bonito video y nos deja muy claro cómo es la maniobra y qué esperamos de ella. Otro tema que nos lleva a estar aquí, ¿sí? Es la litiasis biliar. Es la presencia de material sólido, cálculos o lodo en el tracto biliar. Es más frecuente en adolescentes con antecedentes heredofamiliares de obesidad, de diabetes o de litiasis. Se va a presentar el 30-40% como una causa desconocida, no vamos a encontrar la etiología, tiene muchas causas, como mucha etiología de tipo hemolítica, ¿sí? Hasta el 30%, o hematológica, ¿sí? Y el 40-50% otras causas. Aquí vemos una vesícula que parece que está jugando, no está jugando, no sabe qué hacer con esas piedras. Es un tema interesante porque en los cirujanos hay mucha controversia. Si se dice que tiene algunos artículos, los van a encontrar que dicen que si tenemos un paciente asintomático y que encontramos por hallazgo esas piedritas, no le hagamos nada. Yo me pregunto, por hallazgo, ¿a qué paciente sano se le pide un ultrasonido de hígado y vías biliares? Entonces quizás tenía algo de molestias que nos invitó a hacerle un ultrasonido. Entonces para mí está un poquito entrecomillado eso, pero bueno, los textos dicen, paciente con piedritas, asintomático, no lo toques. No me gusta eso. ¿Cuál es el signo del cuadro? Dolor abdominal, vómito. Si hay obstrucción de la vía biliar va a presentar ictericia, se pone amarillito. La pancreatitis se puede presentar en 1/3 de los pacientes. Ahí es donde no me gusta y donde me hace ruido. Si está asintomático, tiene piedritas, ¿cuántas de ellas no pudieran irse y formar una pancreatitis?
En la exploración física vamos a encontrar la palpación de abdomen, síndrome de Murphy o la maniobra de Murphy positiva. Metemos nuestra mano por abajo del borde costal, inspira, metemos mano, inspira, duele, Murphy positivo, significa que la vesícula está inflamada. Vamos a pedir estudios de laboratorio, como decíamos, perdón, por rutina prequirúrgica BHTP. ¿Sí? El ultrasonido es casi en el 100% en buenas manos para hacer un diagnóstico. Nos va a decir las características de la vía biliar, si tiene contenido, vesícula, si tiene contenido, y el resto de la vía biliar si está subdimensiones, obstruida, crecida o no. Vamos a solicitar una colangiografía en caso de que tengamos datos de obstrucción. Una colangiopancreatografía retrógrada, le llamamos todo CEPRE, para confirmar el diagnóstico de estar obstruido, que está tapada la vía biliar. Se le va a hacer una extracción del calcio, una esclerotomía, que quiere decir sea una pequeña abertura para que abra el tamaño del esfínter y pueda salirse los cálculos biliares y descomprimir la vía biliar. Las bilirrubinas y la fosfatasa alcalina, o podemos pedir y nos van a orientar a si hay un proceso de tipo obstructivo. Claro, si la clínica nos está diciendo está maligna, pues seguramente está obstruida. Colecistectomía laparoscópica es el estándar de oro. Es una cirugía, mínima invasión, 3 puertos, muy buena recuperación en los adultos y algunos cirujanos pediatras se atreven a hacerla ambulatoria. Llega temprano el paciente y se opera y se va a su casa. Aquí tenemos un video. Es una vesícula, por fortuna en los niños, como tienen pocos cuadros, es sencilla, relativamente sencilla, ¿sí? Veamos cómo se está quitando el peritoneo, o incluso a veces el epicón se pega. ¿Por qué se pega? Porque hay proceso inflamatorio. Del otro lado vemos un lito o un conjunto de litos grandotes. Ese grandote no nos preocupa a nosotros, le preocupa al paciente porque le está doliendo, se puede tapar, ¿sí? Pero los litos chiquitos en lo personal son los que me preocupan. Como que se ve a un lado, ese pasa la debilidad y llega al páncreas y nosotros subir. Páncreas. Bien, veamos ahí. Perdón. Ok. El tamaño de la vesícula, si alcanzamos a ver, puede ser impresionante. En realidad no impresiona eso. Vesícula grande, chiquita, lo que preocupa es el proceso inflamatorio, como en esta niña. Una femenina, fíjese, 12 años, y tenía colecistitis de repetición. Aquí sí da medio meterse a ello. Vean, esa vesícula totalmente indurada, ha tenido muchos cuadros. Aquello es una fotografía, no pude correr el video, pero vean la dificultad. En realidad no importa la dificultad del cirujano, pues que se haga bolas y que lo resuelva bien. Lo que importa son las complicaciones que puede tener ese paciente. Perdón que insista, pero tuvo varios cuadros para llegar a este tipo de inflamación vesicular. Okay. Vamos a ver otro pequeño capítulo. Abdomen agudo quirúrgico de origen ginecológico en pediatría. Es un serio problema, yo diría que más que la vesícula, ¿sí? ¿Por qué? Porque se presenta con mayor frecuencia y no nos damos cuenta. La sintomatología inicial suele ser diversa e inespecífica, lo que provoca demora en el diagnóstico, tratamiento tardío e inadecuado, muchas secuelas. Potencialmente lo que puede llevar un abdomen quirúrgico urgente por torsión, hemorragia, que va a llevar una pérdida de la bola. Recuerden que solo son 2 ovarios. Sí es cierto que si se queda con uno puede funcionar, pero qué mejor que tener 2, ¿no? Etiología de tumoraciones quísticas sólidas, anexiales, me refiero a que también puede haber quistes en las trompas, ruptura, sangrado, embarazo ectópico. No hay que olvidar que nuestras adolescentes, nuestras niñas, cada vez se embarazan más temprano. Enfermedad pélvica inflamatoria es muy frecuente, no es un padecimiento quirúrgico, pero en ocasiones puede dar tal sintomatología
que pudiera pensarse en un evento quirúrgico. En una fotografía vemos un quiste, ¿sí? Vean el tamaño, hemorrágico, sangró, ahí vemos la trompa en medio y el ovario sano a un lado. Me sirve para apoyar lo dramático que puede ser esto. Ahí hay un ovario perdido, se queda con uno, el cual tiene posibilidades durante toda su vida de hacer quistes también. El cuadro clínico va encaminado mucho al interrogatorio ginecológico. Menarca, su ciclo menstrual. Recuerden que a mitad del ciclo menstrual hay un folículo, se rompe y puede doler y a veces semejar un abdomen agudo. Diagnósticos diferenciales. Amenorrea, vida sexual activa. Híjole, hay que ser muy mañoso para, no mañoso, tratar de inventar algún método para que confiesen que están en amenorrea de 2, 3 meses y que siguen diciendo, acabo de menstruar ayer, y cuál tiene una amenorrea de 2 o 3. Hay que también tratar de ponerse a nivel, que nos tenga confianza la paciente y poder que confiese que tiene vida sexual activa y que tiene una amenorrea de 8 meses y una barriguita que hay en interrogatorio siquiera, ¿verdad? Bueno. El cuadro clínico, dolor abdominal, en ocasiones vómito, datos de irritación peritoneal. Ahí está. Quizás para el cirujano ya está a la mano. Le toco, le duele, le suelto, brinca. Hijo, hay que estudiar aguas. Hay que ver qué está pasando ahí. A veces la masa es tan grande que la podemos palpar. Bueno, hablemos de allá. Es un video de una paciente, ahorita corre, en la cual la tumoración se nos reporta como quiste de ovario derecho. Sí, sí es cierto, está del lado derecho, pero ahorita vamos a ver. Está tan grande que hubo una necesidad de funcionarla para reducir el poder de la manejar. ¿Qué le vamos a hacer a estos pacientes? ¿Sí? Estos pacientes les vamos a pedir rutina quirúrgica, perdón que lo diga, pero es BH, TP, TPT. Si sospechamos que tiene amenorrea o lo confiesa, prueba inmunológica de embarazo. La radiografía de abdomen en 2 posiciones, no. Si hay sospecha de embarazo, está contraindicado. Vean cómo se funciona, vean cómo disminuye su tamaño. Y un ultrasonido pélvico abdominal que nos puede dar el diagnóstico de certeza. ¿Okay? Marcadores tumorales, si nos están reportando una masa sólida como el carcinoma millonario o el alfa-fetoproteína, y la llevamos a la paroscopía. La urgencia va a depender de datos de irritación peritoneal que esté contando en ese momento. Qué tan comprometido, qué tan mal se da la paciente. Esta es una fotografía también. Es la paciente anterior. Vimos un quiste de ovario torcido, gigante, hemorrágico, perdido el ovario seguramente, y del lado derecho un ovario sano. Pero esa bolita que vemos a un lado es un quiste paratubárico, que en cualquier momento también se puede rotar y torcer. Entonces, el único ovario que le iba a quedar se puede torcer y quedarse sin ovarios. Un video. Esa es la paciente que se funcionó, el quiste de la paciente. Ahí está la bolita de la fotografía. ¿Para qué me sirve esto? No es para impresionar. Yo creo que el cirujano pues hace lo que tiene que hacer. Algunos dicen que soy un ser especial, pero no es cierto. ¿Sí? Es mi trabajo y me entrené para ello, entonces es lo que hacemos. ¿Por qué pongo este? Vean, es el ovario izquierdo. Vean cuántas vueltas tiene. Un ovario de ese tamaño no se torció unas horas antes de llegar al hospital. Se rompió. Sangró, pero no se torció. Vean. 1, 2, 3. Quiere decir que esta niña tiene un ovario de tamaño normal, empezó con un quiste, se torció, no se apretó. Siguió creciendo, se siguió torciendo sin apretarse, sin producir isquemia, sin producir dolor. ¿Cuánto tiempo tuvo que haber pasado para que llegara a ese tamaño ya del lado izquierdo? Del lado izquierdo, vean. Otra, creo que se repitió. Bueno,
aprendizaje, perdón, porque estoy viendo acá. ¿Ok? ¿A qué vamos? ¿Cuántas veces iría con su médico o urgencias con dolor? Colitis. Con dolor, infección de vías urinarias. Con dolor, está estreñida. Con dolor, no quiso ir a la escuela. Esto fue crónico que se agudizó. ¿Eh? Alerta, por favor, creo que para eso me dijeron, haga más otras cosas que no son apendicitis. ¿Sí? Bien, otros. Este es un cuadro del hospital, es un caso del hospital, femenina de 16 años. Que tiene un cuadro de dolor abdominal de 24 horas de evolución, vómito, llega a urgencias con febrícula y dolor en todo el abdomen. Había resistencia muscular no voluntaria con datos de irritación peritoneal generalizada, lo que llamamos un abdomen de madera. La BH tenía una ligera leucocitosis. En la radiografía teníamos borramiento de ambos psoas, presencias de asas de delgado, intestino delgado y la fosa ilíaca derecha. Como solamente pensamos en apendicitis, sin saber que hay más cosas ahí, pues apendicitis. Y va a sala de exploración, a sala de quirófano, programado una laparoscopía con diagnóstico de probable apendicitis. Este es el video de la cirugía. Un poquito, no voy a dejar correr mucho, pero que ya no corrió. Sí. Ok. Encontramos natas de fibrina de forma generalizada, o sea, hablaba de un proceso inflamatorio. Vean las asas de delgado muy dilatadas. El epiplón, que está en la parte inferior derecha de ustedes, estaba cubriendo la fosa ilíaca derecha. Como es su trabajo en una apendicitis, ¿para qué sirve? Para cubrir, proteger el órgano que está afectado, se rompe, se perfora y ahí trata de limitar. Entonces, el peritoneo, el epiplón, haciendo su función. Esto es rápido, traté de que fueran cortitos. Bueno, ahí va a salir el apéndice, la cual estaba en posición retrocecal, como la mayoría de los apéndices. Mucho líquido de reacción. No el clarito que habitualmente se ve en un niño sano. Vean, estaba amarillito y ahí está el apéndice. En el momento en que salió la cámara se puso roja, antes no. Vean la coloración del intestino del apéndice. Ni siquiera salió roja de vergüenza. Pero revisamos otra vez la cavidad, no encontramos ninguna otra patología y nos salimos con un mal sabor de boca. Era un abdomen muy comprometido para un apéndice sana. Terminamos el acto y vimos la evolución de la niña. Se hizo, veamos abajo por favor primero, en el cuarto día, con la evolución, se inició la vía oral. En el quinto día, se reporta dolor abdominal, distensión abdominal, está inquieta la niña, se le mete una sonda de Levy, descomprime el estómago, baja el perímetro abdominal, se ve mejor la niña, se le toma una placa radiográfica en posición de pie, buscando niveles aire, ¿sí? Y el quinto día postoperatorio, a las 6 de la tarde, vemos abajo del diafragma aire. Pero estamos en quinto día. Se ve bien la niña, ¿sí? ¿Podrá ser aire de la cirugía? ¿Por qué no? Pudiera ser. Ok, estaba tranquila la niña. Eso fue a las 6 de la tarde. A las 7 de la mañana del día siguiente aumentó el aire. Esto nos obligó a pensar que ya no era el aire de la cirugía, ¿sí? El gas que se ocupó en la cirugía, sino ya era una probable perforación. Ok. Se hace una incisión, la línea media, ya no fue laparoscópica, para explorar bien, se abre, ¿sí? Y encontramos, no lean arriba, perdón, mejor lo explico, sí, ahorita vemos. Okay. Encontramos un abdomen limpio de contenido intestinal, no estaba perforado. Encontramos el epiplón dirigido hacia el píloro. A la hora de desprenderlo, encontramos una perforación de estómago sellada, 1 centímetro más o menos. A la hora de palpar el estómago, se sentía toda la pared del frente y de atrás dura, bastante indurada. Híjole.
¿Será un tumor? Parecía que era un tumor que ocupaba toda la pared del estómago, tanto al frente como atrás. ¿Y ahora qué hago? ¿Le quito el tumor? ¿No? ¿Qué hago? Pedimos una endoscopia transrespiratoria para valorar la cavidad gástrica en busca de datos de infiltración de la tumoración de afuera hacia adentro. ¿Sí? Llega el endoscopista, mete su endoscopio, se ve el esófago libre y el estómago está ocluido desde la unión esofágica hacia adentro. No pudo pasar, pero sí nos dijo que tenía. Descartamos la tumoración y este fue el hallazgo. Bien. Esto fue lo que encontramos. Un cuerpo extraño, compuesto por pelo, un pico sexual. O podemos haber subido a YouTube y decir que por cesárea se obtuvo ese ratón, ratilla, ¿sí? Interesante, ¿verdad? El horario. Híjole, terminamos rápido. Pico sexual. Lo interesante aquí es que no tenía la niña ni zonas de alopecia y dicen los papás que no se comía el cabello. Perdón, gracias. Le damos un presente al doctor Reina y muchísimas felicidades. Tenemos un minuto para hacer alguna pregunta al doctor Reina, por favor. ¿Todo? A la derecha, al centro, a la izquierda, ¿todo bien? ¿Les va a preguntar? Gracias. ¿Les va a preguntar? Bueno, ok. Aprovecho los 30 segundos. Hay más patologías que apéndice. Abran sus ojitos, por favor. Diagnósticos diferenciales. Buen interrogatorio. ¿Dudas, chicos? Exámenes complementarios siempre orientados. No son rutinas, no son batería de estudios. ¿De acuerdo? Y gracias.